Un crucero de 21 días con mi esposa debía ser el viaje de nuestros sueños, pero terminó siendo mi peor pesadilla. En el penúltimo día, descubrí que me había engañado más de 15 veces. Lo que hice después, ni el diablo lo habría imaginado. ¿Quieres saber cómo terminó? Sigue leyendo. Dale like, suscríbete y no te pierdas esta historia llena de traición y venganza. Siempre creí que unas vacaciones en un crucero serían el paraíso. Yo, Lucas, y mi esposa, Camila, habíamos planeado esta travesía durante meses. 21 días de sol, mar y descanso, navegando por el Caribe, disfrutando de nuestra luna de miel moderna. Lo que debería haber sido la mejor experiencia de nuestras vidas terminó siendo la peor pesadilla que jamás imaginé. ¿Cómo podría haber sabido lo que realmente estaba sucediendo a mis espaldas? ¿Cómo podría haber imaginado que, en ese barco, mientras yo trataba de disfrutar de nuestra felicidad, ella ya estaba construyendo su traición? Al principio, todo parecía perfecto. Camila, siempre tan hermosa, tan atenta, tan encantadora. ¡Qué ingenuo era! ¿Cómo podía pensar que esa perfección era real? El crucero era todo lo que soñamos, cenas a la luz de las velas, bailes bajo las estrellas, tardes interminables de sol y sonrisas. Pero, aunque todo fuera color de rosa, había algo en el aire que no lograba identificar. Algo en la forma en que Camila se comportaba. Claro, todo lo que hacía me parecía normal en su momento, su constante revisión del celular, su entusiasmo por hablar con alguien en privado, las veces que se apartaba para hacer llamadas. Pero, ¿quién soy yo para sospechar, verdad? Estaba ciego de amor. ¿Cómo podría haber sabido que, mientras yo disfrutaba del sol y las vistas, ella estaba tejiendo su engaño? Lo que no sabía es que ese celular, esas miradas furtivas, me estaban llevando directo al abismo. Recuerdo una tarde en la que estábamos en el balcón del barco, mirando el horizonte mientras el sol se ponía. Estaba tan feliz, tan tranquilo, tan convencido de que tenía a la mujer perfecta a mi lado. ¿Cómo no ver lo que sucedía? ¡Qué hermoso!, ¿verdad?, le dije, mientras ella simplemente me sonreía. Pero algo en su sonrisa me pareció extraño, como si estuviera pensando en algo o en alguien más. No le di importancia, claro. ¿Para qué? Estaba enamorado, ¿qué más podría pedir de la vida? Cada vez que íbamos a algún lugar, Camila siempre recibía mensajes en su teléfono. Y, claro, yo era el esposo confiado que pensaba que todo era normal. ¿Por qué desconfiar? Al fin y al cabo, ¿quién querría traicionar a alguien en una ocasión tan especial? Pero las pequeñas señales comenzaron a acumularse. Las conversaciones apagadas rápidamente cuando me acercaba, las miradas incómodas cuando alguien le mandaba un mensaje, su insistencia en tener su teléfono a la vista pero con la pantalla hacia abajo. Todo parecía una casualidad, hasta que una noche, mientras yo dormía plácidamente, sentí el sonido de su teléfono vibrando sobre la mesa de noche. Era un mensaje más, una notificación. Sin pensarlo dos veces, me desperté, tomé su celular y vi que no estaba tan vacío como pensaba. El mensaje decía: te espero en el puerto, como siempre, a las 8. Algo dentro de mí se revolvió, pero la ignorancia era más fuerte, así que dejé el teléfono de vuelta donde estaba y traté de olvidar. Pero esa noche, algo me decía que no podía seguir ignorando lo obvio. Y a medida que avanzaban los días, mis sospechas comenzaron a crecer como una bola de nieve. Las veces que me dejaba solo, las pequeñas excusas para no acompañarme, la forma en que hablaba con ciertos desconocidos en el barco. ¿Qué estaba pasando? Sabía que algo no estaba bien. No podía seguir viviendo en este engaño. Mi cabeza comenzaba a doler, no solo por el sol, sino por la verdad que se estaba formando a su alrededor. Estaba comenzando a ver lo que antes había ignorado, la falta de atención, los pequeños gestos que ahora me parecían tan obvios. Y, sin embargo, yo seguía ahí, esperando que todo fuera un mal sueño. Es curioso cómo, a veces, el amor te ciega tanto que no puedes ver las cosas que están justo frente a ti. Sabía que había algo raro, pero mi corazón no quería admitirlo. Pero en ese momento, con cada señal que ignoraba, sabía que el final de esa travesía no sería el final feliz que imaginé al inicio. El maldito teléfono, esas conversaciones, esos mensajes, comenzaban a ahogarme como un peso que no podía evitar. Sin embargo, todavía no sabía la magnitud de lo que estaba por descubrir. No sabía cuántas traiciones me estaban esperando, cuántos secretos oscuros se ocultaban detrás de cada sonrisa que Camila me regalaba. Y lo peor, ni siquiera imaginaba lo que me esperaba en el próximo puerto. Cada vez que me acercaba más a la verdad, Camila se volvía más distante. Pero yo, tan confiado, tan seguro de mi amor por ella, pensaba que todo era producto de mi paranoia. ¿Qué puede estar mal?, me decía a mí mismo, convencido de que la mujer de mi vida no podría ser tan traidora. Y entonces, en algún momento de ese viaje, la idea de que algo realmente estaba sucediendo no solo empezó a rondarme, sino que se instaló en mi mente como una espina que no podía quitarme. Y lo peor de todo es que, mientras yo pensaba que todo iba bien, ella ya estaba disfrutando de la mentira que había construido tan cuidadosamente. En cada uno de esos momentos en que me dejaba solo en la piscina o en la cubierta, Camila no estaba tan sola como pensaba. Cada vez que me pedía ir a comprar algo o hacer algún favor, me sentía estúpido por no ver lo que estaba pasando. Ella me pedía hacer cosas con un tono tan dulce que me costaba pensar que podría estar planeando algo tan cruel. De hecho, ¿cómo podía imaginar que las risas que compartíamos no eran más que una fachada? Camila estaba mucho más interesada en las interacciones secretas que tenía con sus amigos en el barco que en pasar tiempo conmigo. Yo, como el tonto que soy, me creía todas sus excusas. Es solo una amiga del trabajo, decía cada vez que un extraño le mandaba un mensaje o la saludaba en algún lugar del barco. ¿Y yo, qué hacía? Lo ignoraba todo. Como si eso fuera lo más sensato. Al principio, su comportamiento me confundió. Luego, me empecé a acostumbrar a esas excusas. ¿Qué más podía hacer? Al fin y al cabo, ella era mi esposa. Ella era la mujer con la que había planeado mi vida.
Me dije que tal vez estaba exagerando, que tal vez todo estaba en mi cabeza. Me creí cada una de sus palabras, porque eso es lo que hace el amor, ¿no? Te hace creer que la otra persona es incapaz de hacerte daño. Pero mientras yo me perdía en mi ingenuidad, ella ya estaba consumando su engaño. Uno de los momentos más claros de esa manipulación fue cuando le pedí que me acompañara a una excursión en el puerto. No puedo, Lucas, tengo que hablar con alguien por teléfono, me dijo, y me dio una excusa tan absurda que ni siquiera me tomé la molestia de cuestionarla. Pero lo que no sabía en ese instante era que ese alguien era mucho más que una simple conversación. Camila ya había planeado una cita en el puerto con su amante. Y yo, mientras tanto, me sentía como el esposo comprensivo que simplemente aceptaba todo. Y claro, como todo tonto, pensé que era solo una pequeña molestia de su parte. El crucero seguía su curso y yo, con mi mente completamente obnubilada, me fui adentrando más en la mentira. Pero, al final, todo el tiempo que ella pasó lejos de mí me estaba llevando a un precipicio del que no podría salir fácilmente. Y como si todo fuera parte de un guión, una tarde, mientras ella estaba ocupada, me encontré con algo que jamás hubiera imaginado. Camila estaba hablando con un hombre en la terraza, con una complicidad que se notaba a kilómetros de distancia. A través de las ventanas, vi cómo su cuerpo se acercaba al de él, cómo sus manos se tocaban con familiaridad, cómo se reían con esa mirada cómplice que los amantes tienen. Y ahí, por fin, me di cuenta de lo inevitable. La realidad golpeó como una ola. Un par de segundos fueron suficientes para darme cuenta de que todo había sido una gran mentira. Mi mente estaba en shock, mi estómago se revolvía y, aunque lo sentía en las entrañas, no sabía cómo reaccionar. ¿Qué iba a hacer? ¿Enfrentarla? ¿Reclamarle? No, yo era mucho más inteligente que eso. Sabía que ella pensaba que había conseguido todo sin consecuencias, que pensaba que yo nunca lo descubriría. Pero en ese instante, algo dentro de mí cambió. La ira comenzó a hervir, a quemarme por dentro. Y mi plan para vengarme comenzó a tomar forma. Porque ya no era el esposo amado, ya no era el hombre confiado, ahora era un hombre traicionado. Y los hombres traicionados no perdonan. Pero todavía no sabía todo. No tenía idea de cuántas veces más me había mentido, de cuántas más eran las traiciones que estaban a punto de revelarse. Pero lo que sí sabía es que mi vida acababa de cambiar para siempre. Y como me dijo un viejo amigo alguna vez, cuando la mentira se descubre, ya nada puede volver a ser igual. La confusión y la ira se apoderaron de mí, pero sabía que no podía actuar impulsivamente. Esa tarde en la terraza fue solo el primer golpe, el primero de muchos que aún vendrían. Durante los días siguientes, me hice una promesa a mí mismo, observaría todo con más detenimiento. Si ella pensaba que podía salirse con la suya, yo sería el que la sorprendería. Fue entonces cuando el destino, o más bien mi instinto de supervivencia, me empujó a descubrir más. Una tarde, mientras ella estaba en una reunión en el spa del barco, decidí hacer algo que jamás hubiera imaginado que haría, revisé su maleta. Sabía que, en ese momento, todo lo que había sido su secreto estaba por salir a la luz. Siempre había tenido un presentimiento de que algo no cuadraba, pero el simple hecho de ir contra la confianza que le había dado durante años me hizo sentir una mezcla de repulsión y adrenalina. Mientras revolvía su ropa, su perfume, sus accesorios, encontré algo que no esperaba, un pequeño paquete de servilletas de papel. ¿Quién guarda servilletas de papel?, me pregunté. Pero al abrirlo, lo entendí. En cada servilleta había un número de teléfono. Unos garabateados a mano, otros escritos de manera más cuidadosa. Los números no solo estaban allí, sino que además estaban acompañados de mensajes breves, casi codificados, que solo una persona con malas intenciones podría haber escrito. Nos vemos a las 6 en el puerto, decía una. Te espero en mi camarote, mi amor, decía otra. Cada mensaje me atravesaba como una daga, confirmando lo que ya había temido. No solo me estaba siendo infiel con un hombre, me estaba traicionando con más de uno. Mi cabeza daba vueltas, mi estómago se revolvía. 35 años de matrimonio, todo reducido a unos malditos números de teléfono escritos en servilletas, escondidos debajo de la cama. No podía creer lo que veía. Había estado tan ciego, tan confiado, tan seguro de mi amor por ella, que nunca me imaginé que se burlaría de mí de esta forma. Pero ahora la verdad estaba allí, frente a mí, como una bofetada en la cara. Mis ojos recorrían los números y las palabras, como si pudieran ser la clave para desentrañar todas las mentiras que había estado viviendo. Y lo peor de todo, yo no tenía ni idea de cómo había llegado a este punto. ¿Cuántas veces más me había mentido? ¿Cuántas veces había fingido estar feliz, mientras planificaba estos encuentros secretos? Un sentimiento de desesperación y frustración me invadió. El dolor de saber que no solo era uno, sino varios hombres los que habían tomado lo que me pertenecía, me hizo sentir como un tonto. La humillación no tenía límites. Pero, a pesar de todo, la rabia comenzó a crecer dentro de mí. Sabía lo que tenía que hacer. Este no sería el final. Esta humillación no quedaría impune. Ella pensaba que podía engañarme sin consecuencias, que podría vivir con la seguridad de que jamás descubriría lo que estaba pasando. Pero el juego había cambiado. Y en el momento en que sostuve esas servilletas, comprendí que no iba a ser yo el que quedara en la sombra. Guardé los papeles en mi bolsillo con una sonrisa sarcástica. Si ella pensaba que estaba en control, se equivocaba. Yo no iba a ser un tonto más en su vida. Pero antes de que pudiera hacer nada, un pequeño pensamiento se coló en mi mente. ¿Y si había más que descubrir? No podía ser solo esto. Algo me decía que todo esto era solo la punta del iceberg, que había aún más secretos ocultos bajo la superficie. En ese instante, el dolor comenzó a transformarse en algo más, algo peligroso. La idea de venganza empezó a tomar forma con cada número que veía, con cada mensaje que leía. Camila, mi esposa, había creído que podía traicionarme sin consecuencias. Ahora era mi turno de mostrarle que la verdad siempre sale a la luz, y que, aunque haya sido ciega ante ella, yo no lo sería.
Antes de salir de la habitación, me detuve frente al espejo. Mi reflejo parecía otro hombre, uno que había descubierto la verdad, uno que ya no confiaba en nadie. Pero mi mirada estaba llena de determinación. La venganza sería mía. La sensación de traición estaba tan arraigada en mí que ya no sabía en qué creer ni en qué confiar. Todo lo que había creído sobre mi matrimonio, sobre la mujer con la que había compartido años, se desmoronó en segundos. La humillación fue tan profunda que me costaba respirar, y aunque las emociones se entrelazaban en una vorágine de dolor y furia, algo en mi interior me decía que no podía quedarme de brazos cruzados. Si ella pensaba que podía salirse con la suya sin consecuencias, estaba muy equivocada. De alguna manera, todo esto se convertiría en un espectáculo en el que sería el director y ella la protagonista de su propia humillación. La idea surgió en mi mente como una chispa, hacerle ver la verdad en sus propios ojos. Hacerle sentir lo que yo estaba sintiendo, pero de una forma tan contundente que nunca pudiera olvidarlo. ¿Y cómo hacerlo? Simple, hacerle ver que no era solo un amante. No solo estaba engañándome con uno, sino con varios hombres, y qué mejor manera de ponerlo en evidencia que contactando a las mujeres de esos hombres. Así que, con calma y precisión, empecé a poner mi plan en marcha. Primero, me tomé el tiempo necesario para recopilar toda la información que pudiera. Los números de teléfono que había encontrado en las servilletas no eran solo números vacíos. Eran la clave para acceder a la red de mentiras en la que mi esposa se había enredado. Sabía que los otros hombres que ella había estado viendo también tenían vidas, esposas o novias, y yo no iba a dejar pasar la oportunidad de incluirlas en este pequeño encuentro social. Me contacté con algunas de esas mujeres, explicándoles, sin muchos detalles, que sus parejas las habían estado engañando. Les aseguré que había pruebas suficientes de lo que sucedía. No mencioné que estaba planeando nada tan elaborado, pero era claro que esas mujeres no lo pensaron dos veces. La confusión comenzó a gestarse en cada mensaje que enviaba. La cita estaba por llegar. El cruce de horarios y destinos sería el escenario perfecto para hacer estallar todo. Los marineros en el barco, los pasajeros, los trabajadores del restaurante, todos serían testigos de la escena que estaba por desatarse. Y lo mejor de todo, Camila estaría en medio de todo. Cada uno de esos hombres que habían estado compartiendo su cama con ella tendría que enfrentarse a la realidad. En un solo día, con los horarios perfectamente calculados, las mujeres de esos hombres aparecerían en los mismos lugares que ellos, justo cuando estuvieran en sus encuentros secretos con Camila. ¿Te imaginas la escena? Las mujeres entrando al mismo restaurante, al mismo salón, a la misma terraza, donde sus maridos y novios estaban juntos con mi esposa, riendo, como si nada fuera a pasar. El caos sería absoluto. Y no me equivoqué en el cálculo, el día llegó, y el crucero se convirtió en un campo de batalla emocional. Aquella tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, me dirigí hacia el salón principal, el lugar donde todos los hombres y sus amigas se encontrarían. El plan ya estaba en marcha. Camila, completamente ajena a lo que estaba por suceder, se sentó en la mesa con uno de esos tipos. Mientras tanto, las otras mujeres, con rostros entre sorprendidos y enfadados, comenzaron a aparecer por el restaurante y la terraza. Los hombres no sabían qué hacer cuando las vieron. Las esposas de los otros hombres, las mujeres que Camila había ignorado completamente en su egoísmo, estaban allí, justo frente a ellos. Me detuve en la entrada, observando la confusión que comenzaba a tomar forma. Todos estaban mirando entre sí, entre los hombres y sus parejas, entre las mujeres y el hombre con el que compartían un secreto doloroso. Los gritos comenzaron a salir de las bocas de las esposas. Camila, al ver el caos desatarse, intentó explicarse, pero ya no había vuelta atrás. El daño ya estaba hecho, y el espectáculo estaba en pleno auge. Los marineros y el personal del barco estaban atónitos. Era un espectáculo de traiciones, un circo emocional, y la mujer en el centro de todo era ella, mi esposa. Pero lo más gratificante de todo eso era verla perder el control. Porque por fin comprendió lo que significaba traicionar a alguien que te había dado lo mejor de sí. Por fin comprendió que las mentiras tienen un costo, y que ella no iba a salir indemne. Lo que siguió fue un colapso total. Los hombres intentaron calmar la situación, pero las mujeres no lo permitieron. Las miradas llenas de furia, los gritos de sorpresa y dolor, las lágrimas de rabia, todo eso se mezclaba en el aire. Y yo, en el centro de todo esto, observaba con una sonrisa amarga. Nada de lo que pasaba allí me sorprendía, pero la satisfacción de verla tan vulnerable, tan expuesta, era indescriptible. El caos era mi venganza. Y mientras todo se desmoronaba a su alrededor, yo ya sabía que esta historia había tomado un rumbo irreversible. La escena que se desató en el barco era algo digno de una película de suspenso. Camila, parada en medio del caos, trataba de explicar lo que no tenía explicación. Su cara, que siempre había sido la imagen de la calma y la dulzura, ahora mostraba el desconcierto y el pánico que solo una persona atrapada en su propia mentira puede sentir. ¿Cómo podía ella esperar que yo confiara en sus palabras después de todo esto? Los gritos de las otras mujeres, los ojos furiosos de los maridos, y el mareo de emociones que se entrelazaban con cada palabra que salía de su boca, creaban una tormenta perfecta. Pero en medio de todo eso, mi mente seguía trabajando, fría, calculadora, lista para dar el siguiente paso en el plan que había creado. Una cosa era exponerla frente a los hombres y las mujeres involucradas, pero eso solo era el comienzo. Mi venganza no se trataría solo de humillarla, sino de hacerla sentir la impotencia, la desesperación, la sensación de perderlo todo de una forma irreversible. Porque, aunque la vergüenza que sentía en ese momento era inmensa, la verdadera humillación para ella comenzaría después. Mientras todos seguían sumidos en el caos, con las mujeres gritándose entre ellas y los hombres intentando calmar la situación, me acerqué discretamente al capitán del barco. Había observado su comportamiento a lo largo del viaje y sabía que era un hombre de negocios, siempre dispuesto a arreglar cualquier situación que pudiera afectar la imagen del crucero.
Le ofrecí una generosa suma de dinero, suficiente para que me ayudara a poner en marcha el siguiente paso de mi plan. El capitán, aunque reacio al principio, accedió a mis deseos a cambio de un pequeño favor que resolvería problemas legales para él más tarde. Ya no había vuelta atrás. Lo siguiente fue hacer que las noticias del escándalo se difundieran por todo el barco. Ordené que se enviara un mensaje oficial por los altavoces, informando a los pasajeros sobre el comportamiento de los involucrados en la incidente ocurrido en la terraza. Sin revelar nombres, claro está, pero dejando suficiente espacio para que la curiosidad hiciera su trabajo. Los murmullos comenzaron a correr como fuego en la pólvora. Los turistas, algunos curiosos, otros ansiosos por ver la telenovela en vivo, se acercaron a la zona del restaurante. La vergüenza de Camila fue total cuando vio que cada vez más personas se acercaban, ya no para disfrutar del viaje, sino para ser testigos de su caída. Cada uno de esos ojos que la observaban estaba impregnado con un juicio implacable. A través de los pasillos del barco, escuché cómo el murmullo se transformaba en risas y bromas entre los pasajeros. No podía creer que todo esto estuviera sucediendo. Pero el golpe de gracia, el que realmente haría que el dolor se profundizara aún más, aún estaba por llegar. Fue entonces cuando le ofrecí una oportunidad, un brindis. Un último acto público donde Camila tendría la oportunidad de disculparse ante todos. Un discurso en el que, finalmente, podría asumir la responsabilidad de sus actos. Pero claro, no era un simple discurso de disculpas. No, en mi mente ya estaba bien claro que el momento de humillación tenía que ser digno de un final épico. Reuní a todos los involucrados, las mujeres de los amantes, los maridos, los pocos amigos que le quedaban y ella, por supuesto. Todos se sentaron, mientras la expectación crecía. Los murmullos y las miradas inquisidoras se transformaban en un silencio incómodo, cargado de tensión. Con un tono calculado, le dije que tomara el micrófono. Pero no podía dejar que solo fuera una disculpa. No, mi venganza estaba mucho más afinada que eso. Le pedí que revelara todo, los nombres de los hombres con los que había estado, los secretos de sus engaños, cómo había jugado con la confianza de todos los involucrados. Quería que cada uno de esos hombres, que había sido tan descarado, tuviera que ver el sufrimiento reflejado en los ojos de las mujeres que él había dejado atrás. Quería que Camila cayera aún más bajo, que no solo me perdiera a mí, sino a todos los que alguna vez la apoyaron. Sus palabras, esas que ella había guardado con tanto esmero, se convirtieron en su condena. El peso de la humillación le aplastaba la garganta, pero no podía dejar de hablar. El odio y el resentimiento que llevaba dentro de mí se alimentaban de cada palabra que ella pronunciaba, porque cada mentira que salía de su boca la hundía más en el abismo. Sin embargo, lo más impactante aún estaba por venir. Mientras ella revelaba su última carta, una de las esposas de los amantes se levantó furiosa, tomando el micrófono para interrumpirla. Pero no era solo un grito. Era la furia contenida de una mujer traicionada que había llegado al límite. Esta mujer, con la ira en sus ojos, le recordó a todos lo que significaba la traición. Un golpe directo a su orgullo, a su ego. Camila ya no tenía defensa. Estaba atrapada no solo entre las mentiras que había dicho, sino entre la furia de aquellas mujeres a quienes nunca respetó. Y mientras todo el barco observaba, el espectáculo de su caída continuaba. La humillación no solo era pública, era universal. Ahora sí, ya no quedaba nada para ella. Y yo, por fin, pude empezar a sentir un pequeño resquicio de alivio. Después de todo el espectáculo, después del caos, los gritos, las lágrimas y la vergüenza pública, llegó el silencio. El barco ya no era un crucero de lujo navegando hacia el paraíso, sino una isla flotante de miradas acusadoras y juicios silenciosos. Camila no volvió a levantar la cabeza desde su discurso. El orgullo que una vez la envolvía como un perfume caro, se había evaporado, dejando solo el rastro amargo de su derrota. No me dijo una sola palabra más. Y honestamente, no la necesitaba. Cuando llegamos al puerto, tomé mis maletas con calma. Sin prisas. Caminé por la pasarela como quien abandona una película mala a mitad de la función, sabiendo que no se perdió de nada. Ella iba unos pasos detrás de mí, arrastrando su maleta de su dignidad despedacada. Se detuvo a mi lado antes de pisar tierra firme. Tal vez esperaba que le diera una última palabra, una mirada, una señal de que todavía quedaba algo entre nosotros. Pero no. Ni una palabra. Ni un adiós. Solo un paso firme hacia adelante, mientras la dejaba ahí, Sosina, en medio de todo lo que ella misma destruyó. Tomé un taxi directo al aeropuerto y volé de regreso a casa. Solo. El asiento vacío a mi lado era el símbolo perfecto de la libertad que había recuperado. Pero, mientras miraba por la ventana del avión, no podía dejar de pensar en todo lo que acababa de vivir. Fue tan surrealista, tan intenso, tan absurdo, que por un momento, dudé si en realidad había pasado o si mi mente había jugado una mala pasada. Parecía una película. De esas exageradas, llenas de drama, donde uno se pregunta cómo es que alguien pudo aguantar tanto sin explotar. Pero no era ficción. Era mi vida. Mi infierno. Y yo había sido el protagonista y director de esa venganza. Ahora que estoy de vuelta en casa, todo se siente raro. Las paredes me miran como si supieran lo que pasó. Mi cama ya no tiene su perfume. Su cepillo ya no está en el baño. Y en vez de tristeza, hay paz. Pero también está la tormenta que viene después del huracán, enfrentar a mi familia, a los amigos, a los suegros que seguramente ya están preparando su show de lágrimas y ella no es así. Me va a tocar contar mi versión una y otra vez. Me va a tocar escuchar cómo algunos intentarán justificarla. Me va a tocar recibir críticas por no haberlo perdonado. Pero, ¿saben qué? No me arrepiento. No me arrepiento de haberla expuesto. No me arrepiento de haber planeado cada detalle. No me arrepiento de haberle mostrado que conmigo no se juega. Porque fui paciente. Fui fiel. Fui tonto, sí, lo acepto. Pero también fui justo.
Y si no hubiera hecho todo esto, probablemente estaría todavía en esa relación vacía, creyendo en un amor que solo existía de mi lado. Y ahora les hablo a ustedes que están leyendo esto. ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar? ¿Habrían planeado algo así o simplemente se habrían ido en silencio? Déjenme sus opiniones, sus comentarios. Quiero saber si fui demasiado lejos o si, al contrario, me quedé corto. Porque, la verdad, esto ya no es solo mi historia. Es la historia de cualquiera que alguna vez amó a alguien que no lo merecía. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, comentar y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal para estar al tanto de todas las novedades y no perder ninguna publicación. Agradecemos tu apoyo y esperamos verte en el próximo video.